esposo me dijo, te tienes que preparar para lo que no queremos. Y yo le dije, pues no, me vas a decir tú a mí que yo me tengo que preparar para despedir a mi hijo, porque yo lo parí. No es posible que tú me pidas eso, que tú eres el que lo tiene conmigo, que eres el que vive conmigo. Me dijo, mi amor, pero es que necesito que te prepares para que no sufras tanto. Y le dije que eso no va a pasar. Wow. Yo siempre voy a sufrir, siempre me va a doler. Los niños no merecen ni estar enfermos, ni morir. Superar la muerte de un hijo puede ser duro, para algunos hasta imposible, pero superar el fallecimiento de 2 hijos. Veamos cómo Joanny Báez logró este camino, logró este transcurso en su vida, cómo lo adaptó, cómo lo vio, cómo lo transformó y cómo hoy logra ser madre de un niño de 3 años. Me preguntó un día, ¿qué necesitas tú para estar bien? Y le dije, bueno, yo siempre he sido una mamá gallina. Yo lo único que necesito es un huequito del cielo para yo poder ver a mis hijos y saber que están bien. Que están bien en el cielo. Porque yo no sé nada de ellos. Entender la muerte de un niño es súper complicado. Es súper difícil. Es una necesidad de fe para no ponerte rival y para no, más bien, sabes, ir en contra de la fe. O sea, tú naces, tú sabes que vas a tener hijos y tus hijos no se van a morir primero que tú. Exacto, es el deber. Entonces, es lo que si ya quisiera. para nosotros la muerte es difícil. Claro. La de un hijo es incalculablemente difícil. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a Hablemos Estilo Mamá. Katy Ferrer por aquí les saluda, les abraza y les invita a que se suscriban inmediatamente en este canal y por supuesto prendan la campanita para que puedan estar pendientes de los próximos estrenos, porque esta casita viene con muchas historias de superación, de fe, de resiliencia y sobre todo la oportunidad de conectar con tu corazón para que veas que a veces la realidad supera la ficción, con historias maravillosas de retos personales que pueden ser superados. Esta historia es una de ellas, definitivamente, porque superar la muerte de un hijo puede ser duro, para algunos hasta imposible, pero superar el fallecimiento de 2 hijos. Veamos cómo Joanny Báez logró este camino, logró este transcurso en su vida, cómo lo adaptó, cómo lo vio, cómo lo transformó y cómo hoy logra ser madre de un niño de 3 años. Joanny, gracias por aceptar esta invitación, por estar aquí conmigo y abrirte en una historia tan personal. Gracias a ti por la invitación. Estoy demasiado emocionada porque, como te dije, desde que me conectaste, pues tengo como una necesidad de contarlo. Porque siento que ya estoy en esa etapa del duelo en la que quiero que todos los que me puedan escuchar me escuchen. Entonces, creo que todo llegó en el momento indicado. Diosidencias, como dicen por ahí. Y lo más hermoso va a ser que tu testimonio pueda tocar los corazones de tantas familias que están necesitando una palabra de consuelo, una palabra de aliento. Saber que no estás solo en el camino de las pérdidas de un ser humano, de las pérdidas de un familiar, y de cómo se puede superar a lo imposible, o lo que se ve hoy imposible, el día de mañana puede ser incluso un propósito, o tal vez como ya tú llegaste a la etapa de la necesidad de contarlo. Definitivamente has pasado por mucho para llegar hasta aquí. Sí. Es el momento perfecto de hacerlo, porque cuando le das ese giro es que le encuentras y dices, ok, ya ahora, ¿cuál es mi testimonio y para qué lo voy a donar? ¿Para qué lo voy a hacer llegar? Entonces, comencemos del principio. Joanny es inmigrante, está en los Estados Unidos actualmente, dedicada a la repostería. No me trajo nada para probarlo, pero espero hacerlo pronto. Pero no, encantada de que lo puedas, de alguna manera, Nani Sweets, eso, digamos, ese dulce que le pones a tu trabajo haya sido también para superar lo amargo que te ha tocado en la vida. Sí. Cuéntame el primer caso, tu primer hijo. Ok, Santiago nace cuando yo tenía 26 años, mi esposo tenía 25.
Y bueno, como cualquier pareja, estábamos súper emocionados. Yo recuerdo que mi médico, desde siempre que me desarrollé, pues ella había estado de viaje, ella no me pudo controlar mi embarazo, ella me recomendó otro. El médico había sido pues maravilloso hasta el momento en que llega el parto. Cuando llega el momento del parto, nace Santiago, nosotros nos fuimos a las 2 de la mañana a la clínica corriendo y le decía a mi esposa, las contracciones son muy rápidas, yo creo que soy primeriza, pero tengo que seguir mi instinto, Claro. vámonos a la clínica. Y llegué a la clínica, él nace, yo creo que como 4 horas después, porque yo llegué a la clínica a la 1 de la mañana y él nació a las 4:55, o sea, súper rápido. Wow, sí. Me pusieron en una sala de espera, la enfermera yo le digo, yo no sé si esto es rápido o no, pero yo necesito ir al baño. Ella me dijo, si tú quieres ir al baño, el bebé van a hacer, vámonos. Wow. Claro, llega ese momento que todos estamos, las mamás emocionadas, y cuando el bebé nace, yo siento como una cosa extraña En el cuerpo, físico. en el pecho, O en el pecho. Ok, como un presentimiento. un presentimiento, pero es que no era presentimiento, porque yo estaba feliz de que él llegara, me lo pusieron así y lo vi y su carita, pero sí sabía que algo había, no Wow. sé si bueno o malo, Exacto. porque era primera vez, Claro. entonces para mí era como todo era completamente nuevo, Claro. pensé que todo estaba bien. Se lo llevan, le hacen todo el proceso que le tienen que hacer y la doctora me dice, ¿a ustedes les dijeron que todo estaba bien? Y nosotros, sí. Ujú. Me quedo con la preocupación, me siguen haciendo mi procedimiento y le digo a mi esposo, vete con el bebé. Y más o menos a las 2 horas que ya yo estaba en recuperación, llega el médico y él me dice, ay, pero viéndolo bien, tú eres como chinita. Entonces yo le digo, ¿cómo? Oh, wow. Y entonces ahí empieza ese proceso. Ni siquiera él mismo sabía cómo decirnos que él tenía síndrome de Down. ¿Y cómo no te lo diagnosticaron durante el embarazo? Es que son cosas de Dios. Mira, él nace y a las 26 semanas te hacen un examen, que es el genético. Ajá. En Venezuela no es igual que acá, allá te lo hacen 2 veces, te hacen un examen de sangre, que te lo hacen en la UCB. Exacto. Todo había salido bien. Yo me imagino que se confundieron los resultados. Oh, wow. Es que tuvo que haber sido Claro. algo así. Cuando me hacen los exámenes, me dice, el bebé hay que hacérselo a la siguiente semana porque todavía creo que calculamos mal y estás en la semana 25, vamos a esperar hasta la 26. Yo la siguiente semana volví a ir y me tocó un ecografista distinto que también vio todo perfecto. Ay, Dios. O sea que hasta varias personas te vieron y todo estaba bien. Además, mi mamá trabajaba y tenía en la Asamblea Nacional y ella tenía allí el servicio médico que todavía me amparaba y yo de vez en cuando, yo decía, pues, Me hago no mi quitar. eco. Exacto. Y ellos me lo hacían porque quiero ver al bebé hoy. Y todo estaba bien, también ahí. Wow. Claro, él nace. Y nosotros nos quedamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo de nacido tenía cuando te dijeron es síndrome de Down? Él nació y al día siguiente nos confirmaron. Wow. Ok. Porque el tema era que él había nacido no con síndrome de Down solamente, sino que debido a su síndrome habían unas complicaciones. Ok. Las complicaciones eran tenía un canal AB completo en el corazón. Ok. Eso significa que no había una de las divisiones del corazón. El Ujú. corazón debe tener 4 cavidades. Ok. Y en la parte inferior no estaba la división, o sea que había una sola. Ok. Y esa es la parte más delicada porque es la parte eléctrica del corazón. Entonces, Ok. no puede funcionar como es debido. Le hacen un primer examen. Ellos nos dicen, el bebé puede durar máximo un mes si no lo intervenimos. Ok. Había que hacerle una ¿Qué? operación. Sí. La operación, porque claro, el médico llega, yo estaba sola, mi esposo, nosotros trabajamos en el metro de Caracas. Ok. Y nos conocimos allí y él estaba subiendo de cargo. Entonces ese día, al día siguiente de que nació el bebé, yo estaba nada más con mi mamá, mi suegro y mi familia. Pero todos habían salido a hacer distintas cosas y yo estaba sola. Y cuando el médico llegó, yo ahora lo digo sonriendo porque yo digo, es que qué difícil es, Ujú. pero qué bueno poder verlo desde acá ahora, ¿no? Claro. Él me dice, ¿y usted está sola? Y yo, con Dios. Ujú. Y me dice, yo necesito que esté alguien acá. Y yo, por cosas de Dios, me mandó a mi suegra y ella me sujeta la mano y yo le digo, vamos a ver qué nos van a decir porque no tengo ni idea. Ujú. Bueno, déjeme decirle que el síndrome de Down ya es afirmativo, él tiene una cardiopatía, es una cardiopatía complicada, si no la intervenimos a tiempo, él puede fallecer, él tiene solamente un mes de vida en oportunidad de operarlo. Lamentablemente el médico que estaba en esta clínica
falleció, no se encuentra disponible. Vamos a tener que buscar otros medios. Él me dijo, yo llamé aquí al San Juan de Dios, al Hospital San Juan de Dios, y lamentablemente la cita está muy lejana. Oh, wow. Pero hay que volver a llamar y usted puede averiguar. Entonces yo le dije, un momento, ya va. Usted me está diciendo que sí, hay una solución. Sí. Ok, eso es lo único que yo necesito escuchar. Wow. Me armé de valor, no sé cómo, porque la verdad no te sé explicar, Ujú. ni siquiera en este momento de mi vida cómo el médico se fue. ¿No te sentaste a llorar por Yo me enterarte fui. que tu niño era síndrome de Down? Yo me fui al baño, porque es que Ok. yo creo que eso se quedó derogado completamente cuando me dijeron que se iba a morir. Tú lo querías era salvar. Yo lo que quería era que él estuviese vivo. Ay, qué belleza. Claro, mi suegra sale desesperada porque, por supuesto, ella también... imagínate, para los abuelos yo siento que es doble, porque ellos sufren por su nieto y por sus hijos. Claro. Entonces es muchísimo más fuerte. No quiere decir que verdad. yo estoy dejando a un lado mi sentimiento, pero siento que para ellos es. Es verdad. Yo entré al baño y empecé. Bueno, Diosito, yo te voy a decir una cosa. Yo me voy a meter a bañar y me voy a poner a hablar contigo. Yo no puedo creer que si tú me mandaste este bebé me lo vayas a quitar. Ujú. Si me lo vas a quitar, me lo quitas hoy. Porque es demasiado bello. Además me lo mandaste precioso. Ujú. Entonces yo quiero, por favor, que me lo dejes. Yo te prometo que yo lo voy a cuidar. Y voy a hacer todo lo posible porque si tú me lo mandaste a mí es porque tú piensas que yo puedo. Ujú. Y me lo dejó. Ujú. Mi hijo lo operaron a los 14 días de nacido Wow, conseguiste el especialista. en la Clínica Santa Sofía. Justamente un amigo nos consiguió la cita en el Hospital Militar, una cosa que iba a ser imposible. Nos conectó con una doctora maravillosa, la doctora Alexandra Capecci. Ella actualmente está en Atlanta, en Tampa, perdón. Y recuerdo que me dijo, qué lástima que yo no te conocí embarazada, porque yo hubiese podido operarle el corazón a tu bebé en tu vientre. Wow. Imagínate. Imagínate tú. Cuando tú Entonces, dices, y disculpa que te ataje en este momento, cuando tú dices que por cosas de Dios no te enteraste durante el embarazo, puede tener que ver con el hecho de que si te enteras durante el embarazo que había problemas, que venía con problemas genéticos, que venía con síndrome de Down, que venía con complicaciones, tal vez hubieses decidido parar el embarazo. no, porque yo creo que por cosas de Dios no me enteré, porque mi embarazo fue extremadamente feliz. Ok. Tan feliz. Era para disfrutar tus 9 meses a plenitud. Es Y que hasta- después, bueno, lo que Yo viniera. recuerdo que yo me iba a la estancia y hacía yoga embarazada y me provocaba comerme unas pailas de vegetales así con... Entonces yo me disfruté mi embarazo demasiado. Ok, Y yo le di gracias a Dios, le dije, porque es que me mandaste un embarazo perfecto. claro. Solo que bueno, en el momento del nacimiento sucedieron estas cosas y yo dije, este es el único motivo por el que me hubiese gustado enterarme antes, porque Ujú. lo hubiesen podido operar en mi vientre. Pero bueno, no pasó. Así es. La doctora nos explicó que era una serie de cirugías, eran 3 Varias, cirugías, ok. porque eran medidas paliativas. El Ok. tema era que cuando Santi nace, cuando los bebés nacen y lloran, hay una válvula que se cierra, que es no estoy segura si es un conducto, pero creo que es una válvula que se cierra con el llanto. Ujú. Y por allí ya no pasa más aire porque es la válvula que conecta cuando están en vientre para que no respiren en vientre. Ok, Se supone que eso tiene que cerrar, a él no se le cerró. ok. Y además de la malformación dentro de las cavidades, tenía la arteria pulmonar muy grande. Ujú. Entonces había que reducir. Esa era la medida, la prioritaria. Reducir esa vena para que él pudiese respirar bien, porque si no, iba a haber una hipertensión pulmonar. Es decir, que toda esa sangre que está pasando en exceso iba a contaminar esos pulmoncitos y no iban a poder funcionar bien. Igual suele pasar que los niños con síndrome de Down tienen problemas cardíacos, ¿cierto? Siempre, casi Ok. siempre. Yo digo que no me sé las Estadística. estadísticas, pero sí sé que todos tienen algún tipo de complicación. De hecho, una vez nos explicó la genetista, no es, en el síndrome de Down no vemos nivel 1, nivel 2, no puedes, porque son diferentes afecciones. Por ejemplo, hay unos que es pulmonar, otros que es en cuanto al lenguaje, otros que es a nivel de motricidad. Ujú. En el caso de Santi tuvo en el estómago y en el corazón. Eso redujo su posibilidad de manejarse su parte motriz. Él no pudo caminar bien casi nunca, yo diría que nunca. Ok, Entonces, claro, depende. En el caso de él, yo como que me enfoqué en el corazón. Entonces creo Ujú. que ahí es en donde parte de lo que yo viví con él fue enfocarme en ser mamá. ok, ok.
Él sale de Y esa aprender lo que primera, había que aprender lo que había acerca que del síndrome. tanto así que de hecho eso llega a tener consecuencias hasta en este momento con mi maternidad, ¿no? Porque fíjate, a él lo operan a los 14 días. Yo recuerdo que me llamaron, la mamá de Santiago Andrade, suba por favor. Y yo iba por esas escaleras, Diosito, prepárame psicológicamente porque él va a tener a lo mejor muchísimos cables, tubos, y yo no sé si voy a estar preparada para eso. Ajá. Y cuando lo vi, me acuerdo, su carita era así. No tenía ni un tubo. Ajá. Estoy bien, Entonces mami. yo me volteo y le digo al doctor, y es que no lo operaron. Exacto. ¿Dónde está? No hay Ajá. parches, no hay nada. No, mi amor, el doctor tenía una mano enorme, el cirujano, y me decía, tranquila, mi amor, es que fue en la espalda. Y yo, ay, Dios mío, yo pensé que no había pasado nada, 8 horas después, imagínate 8 horas de cirugía. Sí, wow. Allí empezó, nos dijo que todo iba poco a poco, que teníamos que dejarlo por lo menos unos 15 días en observación. Fue así, él salió adelante. La siguiente cirugía estaba pautada a los 2 añitos. 2 años, ok. Fue igual exitosa, en la misma Amén. clínica, con el mismo equipo médico. Ok. Exitosa, él logró, él se paraba, bajaba, gateaba, caminaba, hacía todo antes de la cirugía. Después de la cirugía bajó el ritmo porque obviamente fue por el pecho, ya entonces hay una ruptura del hueso, a él le daba un poco de miedo, ya estaba más grande, tenía más conciencia, Claro. la recuperación es mucho más lenta y le costó muchísimo recuperarse. Además tenía más irrigación sanguínea en la cabeza porque el tema era que como habían cerrado la arteria que había nacido grande, ahora había que conectar allí la vena cava, que es la que pasa la sangre hacia las extremidades para poder caminar, moverte. Entonces, claro, eso además conllevaba que hubiesen unos cambios a nivel cerebral. Yo creo que fue demasiado noble, siempre. Sí, ok. Demasiado. De superar cada uno de esas idas al hospital. Claro. Ok. Porque además él era el que nos daba fuerza a nosotros. Claro, porque lo veías bien y tú decías, Yo no, decía- pero ya va. Y me acuerdo que Si toda él mi está familia fuerte. lloraba y yo me volteaba. Se acabó el llanto. Ajá. Ya, porque él no está llorando. Ustedes lo ven a él llorando. No, entonces no pueden llorar más. Porque Ok. si él está fuerte, nosotros toditos tenemos que estar fuertes. Exactamente. Y adelante. Y siempre Exactamente. adelante. Entonces yo me acuerdo que yo regañaba a todo el mundo. Y después de eso, venía la tercera cirugía, claro. Empieza todo este tema del país. Esa situación fue súper fuerte. A nosotros en varias ocasiones nos amenazan. Es cuando decidimos irnos. Todas estas amenazas fueron, de hecho, un día se nos acercaron un montón de policías. Estábamos con el niño en el carro. O sea, de verdad que fue Wow. un susto espantoso. Tuvimos que irnos. Nos vamos a Colombia porque habíamos investigado sobre un hospital que era un hospital cardiológico y fuimos a operar al niño allá y así aprovechamos la oportunidad de escapar porque, Claro. bueno, llegamos a Colombia, no logramos en 1 año y medio hacer más que un cateterismo porque la verdad fue un poquito difícil el tema. ¿Cuántos años tenía ya? Ya Santi tenía 6. Ok. Y la verdad fue súper complicado, no pudimos hacerlo. Y bueno, mi esposo y yo dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Regresamos? ¿Vamos a Venezuela? ¿O ¿O a dónde nos vamos? El médico colombiano nos dijo, doctor maravilloso, váyanse para Miami y buscan a este médico. Y lo van a operar en el Hospital Jackson Memorial. Wow. Ok. Yo creo que no había manera, o sea, no hay manera de que tú cambies el plan porque te están diciendo todo lo que tienes que hacer. Claro, claro. Llegamos aquí en enero, mi esposo se vino en julio del 2018, organizó todos los papeles, yo llegué en enero con Santi del 2019. Y bueno, en nombre de Dios dije yo, vámonos en este avión. Yo crucé la frontera porque no teníamos el pasaporte vigente. Ay, Dios mío. Logramos sacar el pasaporte en diciembre. ¿Cruzar fronteras con el niño? Con el niño. Dios. Yo todavía digo, Dios. ¿Qué fue lo más rudo de cruzar esa frontera? ¿Cuál fue tu experiencia? Yo crucé la frontera, mira, lo que pasa es que Colombia fue tan aleccionadora. Yo creo que una de las facetas más difíciles de mi vida, más allá de las cirugías de mi hijo y de todo lo que estamos conversando, fue el haber tenido en mi país todo lo que necesitaba y de repente llegar a Colombia y no tener nada. Lo habías dejado todo allá. Sí, y entonces es dejar de tener tu comodidad, pero más allá de tu comodidad económica y material, es familiar incluso, familiar. emocional, claro. Realmente lo que yo necesitaba era mi familia, mi mamá, claro. estar con con mi hermana. Eso te da fuerza, sin duda. Entonces, sin embargo, ahí, como en todo momento, hemos estado
llevando el plan. Ujú. Mi esposo empezó a trabajar en una universidad, le empezó a ir muy bien y bueno, ya después dijimos, si nos quedamos acá, sabemos que en la parte médica es posible que todo esté un poco más limitado, nos vamos a Colombia. Yo, sin embargo, como no trabajaba y no era tan sencillo poder promocionar todo lo que hago con los dulces, porque Ujú. no conocía a nadie, Claro. y eso que Diosito nos mandó unos ángeles, esas son mis dos abuelas de Colombia. Yo las Ujú. amo con mi alma porque de verdad que ellas dos fueron maravillosas. Una de ellas aceptó a mi esposo y la otra me recibió a mí cuando llegué y después estuvimos todos juntos. Ok. Éramos prácticamente una familia. Ah, ok. Cada quien vivió en una casa diferente. No, me expliqué mal. Cuando yo llego, nos mudamos a casa de Ok. la señora Margarita. Ok. Mi esposo, Santi y yo. Pero la que recibió Ah, tu esposo solo, ya. fue la señora Ibar. Y ellas Ok. dos son personas Esos muy angelitos que especiales. van en el camino. Ok. De hecho, siempre estamos en contacto con ellas todavía. Videollamada, ellas ven a Emi. O sea, es una relación hermosa. Qué Familia bueno. escogida. Esa Exacto. familia que tú escoges. Exacto. Eh, Y pasa frontera. y ¿Cómo pasó la fue? frontera, claro. Cuando llegó a la frontera, escucho Sola lo con tu primero. hijo, porque tu Y esposo ya un estaba aquí. señor, sí. Y un señor que me había mandado a mi suegro para que no estuviese sola. Ok. Porque yo le quería dar una sorpresa a mi mamá. Ok. Esos momentos que uno quiere. Tu mamá estaba acá sorprender. Mi en, mamá estaba en Venezuela. en Venezuela, ok. Sí, porque yo iba a ir a Venezuela a sacar mi pasaporte para poder venir a Estados Unidos. Exacto. Pasó mi frontera y yo recuerdo que tenía un zapato roto. Y por ahí se me metía la tierra. Pero llegó un momento que yo dije, no importa, no me importa nada, ya estoy en mi tierra. Y de repente escucho las gaitas. Ah, porque pasaste frontera fue de, de Colombia De a Colombia a Venezuela. Venezuela. Ok, pensé que era para acá, para Estados Unidos. No. Ok. Y cuando llego a Venezuela, lo primero que es que hasta el olor. Claro. Es que hasta el olor es una cosa impresionante. Claro. Yo recupero como mi aliento y mi fuerza y de ahí nada me detuvo. Te puedo decir que creo que fue la mejor decisión haber ido, porque claro, en Colombia estaba el tema que para poder sacar el pasaporte tenías que ir a una cita Ujú. y esas citas estaban súper lejanas, entonces Ujú. no nos íbamos a poder ir de Colombia para acá, para los Estados Unidos. Claro. Entonces yo decidí irme a Venezuela, sacar el pasaporte y después venirnos en avión para Ok, acá. ok, ok. Ahora bien, ¿qué fue lo más duro, la parte médica o el síndrome para ti? La parte médica, Ok. la parte médica, ¿Te consideras una medical mom? totalmente. Ese término lo aprendí recientemente en uno de los episodios de esta temporada, que entre ustedes, las mamás que viven para acompañar a sus hijos en procesos, en tratamientos, en hospitales, cirugías, tienen ese término, medical mom. Sí, yo también lo aprendí ya luego que Santi no estaba, pero sí me considero 100% porque tú te dedicas 100% a ellos. Es que como por un momento te olvidas de ser mujer, te olvidas de ser la esposa, de ser la hija, de ser... Y realmente pues te dedicas a tu hijo. Y yo creo que eso fue en parte lo que yo hice durante la vida de Santi. Claro. Psicológicamente hasta la misma psicóloga me decía, vamos a empezar a soltar un poco para que puedas ser la mejor versión de ti y poder darle a él lo mejor como mamá. ¿Tú crees que en algún momento o en algún punto, alguna etapa, habrá habido quiebres en el matrimonio por diferencias, por poco espacio, por poco tiempo, porque de repente tú decías, mira, hay que hacer esto, y tu esposo decía, no, es que hay que hacer es otra cosa? Sí, 100%. Ok. Siempre estábamos en desacuerdo Ok. con todas las decisiones que se tomaban. Una de las virtudes es que nosotros, bueno, ya tenemos 16 años juntos Ujú. y justamente superamos cada una de las facetas que vivimos. ¿Cómo lograban conciliar? Es que somos completamente diferentes, pero de verdad que el amor todo lo puede. Como madres es normal, pero no debemos normalizar la falta de deseo, la falta de energía, el metabolismo lento, los síntomas menopáusicos, el cansancio excesivo. No te conformes, mamá, ni te des por vencida, porque sí existe una solución que es a la mano, efectiva y accesible en costos, como lo es el chip de rejuvenecimiento, que es la colocación de una cápsula de testosterona natural de forma ambulatoria con el ginecólogo Jabal de RejuChip. Fácil, práctico y sin dolor. Aquí en pantalla tienes los contactos, el código QR que puedes escanear y en la cajita de información el link directo. Esto puede cambiar hasta tu matrimonio. Yo te puedo decir que yo nunca le había agradecido tanto a mi esposo. Se lo agradecí hace unos pocos años y le dije gracias por haberte quedado allí, porque creíste en nuestro amor, en que no había nada que nos iba a separar, ni siquiera este tipo de situaciones.
Cuando nosotros empezamos a ir al psicólogo que Santi nace, entramos a un grupo familiar y iban las familias a hacer terapia. Qué En bueno. un círculo. Ok, fue lo que te recomendaron hacer porque tenías un niño síndrome de Down. Exacto. Ok. Más allá de la cardiopatía. Exacto. Yo recuerdo que ahí era para que aceptáramos, ¿no? Ujú. El diagnóstico. Exacto. Y muchos de los papás ibas o solamente la mamá o solamente el papá. Ujú. Y nosotros siempre estábamos los tres. Ujú. No fue algo que practicamos, no fue algo que decidimos. Exacto. Fue una decisión individual y todo siempre se conjugó. Ujú. Siempre quisimos estar juntos. Además, Santi recibió muchísimo amor Ujú. de parte de los dos y en conjunto y de toda la familia. Y siento que eso fue lo que nos permitió poder superar las diferentes etapas complicadas, porque siempre estábamos en desacuerdo. Claro. Es que puede pasar, uno quiere más holístico y el otro es más científico. O sea, las decisiones son difíciles, económicas, emocionales, sabes, volver tú, ¿para qué vas a volver a ir para allá? Volverte a encontrar con esto, suelta o no suelta, ese tipo de confrontación. Si ya la llegada de un bebé en el primer año dentro de un matrimonio es difícil, sin condiciones, imagínate cuando llega un bebé con una condición, Sí. ¿sabes? O sea, es mucho más difícil de lidiar. Cada uno va a apostar por algo tal vez distinto. Y queriendo ser el mejor padre, incluso, pero cada uno desde su verdad, ¿no? Desde su conocimiento. Ahora bien, desde ese momento que nace Santi hasta el sol de hoy, ¿ustedes han permanecido en terapia? ¿Se han ido de la mano siempre con un Siempre. psicólogo? Siempre. ¿Qué crees que esa ha sido una herramienta para ustedes? Importantísimo. Ok, Infalible. ok. No, porque yo creo que eso es lo que nos ha servido a cada uno para drenar, Ujú, para entender y discernir qué es lo que queremos ujú. y darnos cuenta de que siempre la respuesta es él a mí y yo a él. Ok. Entonces, no, yo eso sí está... Innegociable la falta al... Sí, Al eso es psicólogo. no negociable, exacto. Ok. Cuando él me dice un día, yo te amo demasiado, pero yo necesito que seas mi esposa. Es cuando yo rebobiné y dije, ¿qué he venido haciendo yo todo este tiempo? O sea, yo estaba completamente cegada. Era una línea recta. Enfocada. No había más nada. Claro. No había más nada. A mí mi único objetivo era que él tuviese su comida, que fuese la comida que él necesitaba, que no le hiciera falta nada. Que sí, es que era tan automático todo. Ujú, Y esto de las rutinas que siempre me habla la gente, ujú. que tú escuchas y ves en las Las redes Instagram, o en cualquier todas cosa. partes. Sí. Yo digo, Dios mío, yo había hecho una rutina y no me había dado cuenta. Lo acostaba a la misma hora, le daba la misma comida. O sea, Que todo en era tu rutina no estaba tu marido. tanto así que mi hijo ni siquiera me pedía las cosas. Claro, O sea, imagínate lo mucho que lo sobreprotegí, claro. que él ni siquiera se tomaba o sea, él no tenía la necesidad de voltear y decir, mamá, agua, porque ahí estaba tu mamá con el agua. Wow. Entonces, claro, eso era lo que él veía. Él entendía que no era porque no lo amaba, Claro. era porque yo estaba dedicada a nuestro Sobreprotección, por supuesto. ¿Qué es lo más difícil del síndrome de Down? hijo. Yo nunca lo vi como algo complicado, porque Digamos una retador. de las ventajas que yo tuve al trabajar en el metro de Caracas es que nosotros como operadores teníamos muchísimo contacto con las personas con discapacidad. Ujú. Entonces, claro, sabíamos tratar con ellos eran los más llevaderos. Y yo recuerdo que tenía un farmatodo cerquita, no sé si se puede decir. Sí, tranquila. Momento de publicidad. No paga. Y cuando yo subía, estaba un niño que trabajaba allí y yo me ponía a hablar con él. Y eso antes Un de que niño síndrome de Down. con síndrome de Down. Ok. Y eso antes de que yo tuviese a Santi. Exacto, ya tienes relación nosotros con teníamos. niños y personas con síndrome de Down. Ya sabías cómo manejarlo. Exacto. Ok, En mi familia, además, siempre ha habido muchísima inclusión. qué O bueno. sea, de ambas familias, por parte de mamá, por parte de papá. Y eso para mí nunca fue un problema. Para mi esposo fue el choque de entender lo que estaba pasando. Claro, Pero no el síndrome de Down, ok. tampoco. Era simplemente el afrontar una situación. Es un hijo que no esperabas Ujú. y necesito saber qué hacer como papá. Claro, aprender a esto, Para aprender poder. a lidiar esto, ¿no? Que además teníamos 25 años. Además, claro. Entonces tú siempre escuchabas, es en personas mayores, es quizá en una mamá mayor con un papá más joven. Claro. A lo mejor. Pero resulta que no. En el caso, fíjate, de Santi, fue un caso novo. Eso significa que ninguno de los dos aportó un gen gen. dañado o yo diría porque ellos lo llaman de una forma, no recuerdo en este momento el término, pero cada papá aporta un gen y en el caso de él todos estaban
iguales. Ok. Solo que en el 21, que es donde tenía que haber la trisomía, no había nada. Era en el número 15, que había un cachito en uno de los dos cromosomas. Ok. Eso significa que algún cromosoma en algún momento se partió, se adhirió, y ese era el tercero. Imagínate todo lo que has aprendido de biología. Sí. Y de cuerpo humano. Sí. Ok, cuéntame, igualmente, aunque ya sabías lidiar de alguna manera con los niños o con personas con síndrome, vivirlo en casa es otra cosa, es el día a día, es hora, full time. ¿Qué es lo más retador que podemos hablarle a una mamá que está hoy recibiendo ese diagnóstico? ¿Qué le puedes aconsejar? Que escuche su intuición. Ujú. Nosotras las mamás, nuestra intuición como mamás es el poder más grande que hay en el mundo. Yo te puedo decir que he aprendido eso porque en 2 oportunidades no seguí mi intuición, no insistí en algo y pues me arrepentí. Pero descubrí que ese es el poder más grande que nosotras como mujeres tenemos. Ok. Si en algún momento te dan ese diagnóstico, tienes que primero trabajar en ti, porque yo no lo hice al principio, simplemente actué. Ok. Pero al empezar a trabajar psicológicamente me di cuenta que podía ser mejor. Ok. Entonces, al entender y aceptar a mi hijo tal cual era, sin ningún tipo de limitación, yo diría emocional. Sí. Porque ellos pueden tener limitaciones físicas, pero ellos te dan todo el amor del mundo y todos son iguales. Ujú. Porque tú siempre escuchas a los niños con síndrome de Down o las personas ya con síndrome de Down son los más amorosos, son los Sí. más cariñosos. Entonces es una súper bendición tenerlo. Ujú. Siempre es importante sentir, darte la oportunidad de sentir, de llorar. Así como hice yo ese día que me puse a pelear con Dios. Ujú. Y después darle las gracias por haberme permitido dejarme a mi hijo, pues por el tiempo que estuvo en mi vida. Pero definitivamente es sentir, llorar y luego de que ya superaste esa parte, pues empezar a dedicarte a investigar, buscar apoyo, que tu círculo de apoyo esté siempre allí. Yo conté con mi familia, conté con psicólogos muy buenos y bueno, eso también fue parte fundamental de nuestro proceso. Y aprender a la inclusión, tal vez. En un episodio pasado, una medical mom, justamente una mamá, me enseñó sobre eso, ¿no? Sobre el no vivir con vergüenza, no vivir con esas limitaciones o limitar a tu hijo por vergüenza tal vez de incluirlo dentro de la sociedad, dentro de otros niños, Claro. sino cómo darles fortalezas a ellos para agradecer su diferencia, de alguna manera, sobrellevar su diferencia y cómo enseñarle al entorno también a llevar esta personita que es un poco diferente, que tiene otras necesidades. Entonces, también cómo lo manejaron familiarmente para que todos estuvieran siempre preparados en recibir a esta persona especial y Claro. cómo se sentía él. Y sobre todo manejarlo ustedes de no darse el látigo de por qué a nosotros, por qué no tuvimos un niño regular, sin condición, sin ser especial, por qué nos pasó ese tipo de superar esas limitaciones. Bueno, sí, yo creo que eso es algo que ya está como inmerso en el momento en que el bebé nace, pero no te das cuenta, porque claro, primero aceptas tu proceso y ya después empiezas a ver cómo el mundo lo va a aceptar a él. Yo tuve la bendición y la suerte de que mi hijo jamás recibió rechazos que yo te diría fuertes, no. Una sola vez vivimos un proceso que creo que ella no supo expresarse con las palabras indicadas, pero tampoco fue rechazo. Justamente como en mi familia siempre ha habido tanta inclusión, pues yo siempre lo sentí como que él iba a estar en todas partes, iba a ser aceptado siempre, nunca sufrió rechazo. Entonces, quizá eso siempre estuvo como involucrado en mi día a día. Exacto. Y lo llevamos a todas partes, Ujú. lo llevamos a Disney, pudimos llevarlo a España, que fuimos a ver a unos primos, él viajó un montón con nosotros, lo llevamos a la playa. Entonces realmente era vivir nuestra vida lo más normal posible, y cuando te llamo normal es para que él pudiese explorar, ir a la playa, tocar la arena, jugar con los animalitos, lo más normal posible. Porque justamente hay muchos tabúes en todo este proceso de inclusión, que muchas personas pues sienten que es necesario incluir. Yo siento que tiene que ser un proceso natural. Exacto. Natural. ¿No? Exacto. Tengo que incluir a mi hijo, no.
es algo que se tiene que dar solo, Ujú. con el amor, Naturalidad. que Sí. el amor todo lo puede y que el amor siempre va a ser la base en la familia Ujú. y pues por supuesto en la sociedad. Creo que siempre va a ser lo más importante. Yo siempre aposté, bueno, de hecho, en el colegio él empezó la escuela a los 8 meses, Oh, como cualquier wow. otro niño. Ah, qué bien. Sí, él Ok. empezó y su maestra, todavía estoy en contacto con ella, Qué bien. porque ella era de la directora y ella era educadora especial, tenía Ok. una especialización, entonces ella en su escuela tenía inclusión en cada salón, Ok. tenía 1 o 2 niños. Ok. Entonces siempre fue todo muy, muy dado para que él estuviese. ¿Hasta dónde pudo llegar él en la parte educativa, motora, lenguaje? Digamos, era a sus 8 años, ¿qué edad tenía? Como 4. Ok, Sí, ok, porque los retrasos que hubo, sobre todo en la segunda cirugía, fueron muy fuertes a ok, nivel neurológico porque la irrigación sanguínea cambió. ok. Entonces allí hubo un retroceso enorme a nivel de motricidad y a nivel de habla. Ujú. Realmente Y de fue muy difícil aprendizaje. para él, sí. Ok, Porque él estuvo de hecho en su escuela y la operación estaba pautada a los 2 y se la hicieron a los 4. Entonces tuvo que pausar su preescolar mm, y de ahí en adelante pues no pudo volver a estar en colegio porque estuvimos ya en Colombia. ok. En Colombia incluirlo en el proceso escolar fue súper complicado por el mismo tema de papeles Ujú. y la documentación que se necesitaba. Y bueno, realmente nosotros estábamos más enfocados en la parte médica. ¿Sabías que si tú o tus hijos sufren un accidente o enfermedad, puedes recibir dinero en tu bolsillo que compense tus gastos y proteja tus ingresos en caso de hospitalización o días de reposo? Te pagan $750 por ir en ambulancia, $200 al entrar en emergencias, $1,000 si te dejan hospitalizada, $50 por cada tomografía o rayos X que te hagan, $400 por cada día en el hospital, $450 los primeros 7 días de reposo en casa. La protección que toda mamá o papá emprendedor debe tener para tomar tranquilos el reposo que un accidente u hospitalización amerite. Y por solo $34 mensuales aseguras a todos en casa. Eso es prácticamente $1 diario. Aquí en pantalla tienes los contactos de mi agente de seguro de confianza de Platino Insurance. ¿Decides quedar embarazada por segunda vez o fue sorpresa? Decidimos. Ok. Mi esposo desde que Sandy tenía como 4 años me decía, vamos a darle un hermanito, que a él eso Ujú. le va a hacer bien. Y ¿Había yo, alguna probabilidad médica de que tuvieran un segundo hijo con síndrome? no, justamente la genetista nos explicó Ujú. que como el caso era novo y ninguno de los dos había aportado el gen defectuoso, pues eso iba a ser completamente al azar. Ok. Y íbamos a tener las mismas probabilidades que cualquier otra pareja. Exactamente. Ok. Cuando llegamos acá a los Estados Unidos, recuerdo, porque yo a los 4 años de Santi, él me dice, vamos a empezar, vamos a buscar. Y yo, ay, mi amor, es que imagínate tú, si van a operar a Santiago, yo embarazada, qué estrés. Claro, Yo embarazada y el niño en el quirófano no puedo. claro. Yo estaba en la tercera cirugía de mi hijo en Estados Unidos, que fue la tercera, estaba embarazada. Ay, Dios. Ok. O sea, sí pasó. Sí pasó. Ok. Entonces Porque al final retrasaste la tercera yo me esperé, cirugía. yo dije, vamos a esperar, todavía no, mi amor, dame tiempo, déjame prepararme psicológicamente. Tenía que ser a los 4 y fue a los 6. Tenía que ser a los 2 y fue a los 4 añitos. Ah, exacto. Entonces, claro, cuando ya decidimos hacerle la tercera, La tercera. Ajá. era a sus 7 años, Exacto. llegamos aquí a Estados Unidos. Ok. Cuando llegamos aquí a los Estados Unidos, lo ve el médico que me recomendaron. Ujú. Y me dice, hay que hacerle otra serie de estudios, hay que revisarle los dientitos, a ver si tiene alguna caries, porque eso hay que atacarlo antes de mandarlo, de operarlo. Y verificar su estómago, intentar subirle un poquito de peso, porque él tenía en el duodeno tenía una afección también. Ok. Entonces bajaba mucho de peso muy fácilmente. Entonces en ese momento mi esposo me dice, ¿será que ahora sí? Vamos a tener otro bebé. Ay, Dios Y mío. yo le decía, bueno, puede ser, vamos a ver. Y vamos a ver, yo todavía no estaba así como muy segura. Sin embargo, un día me agarraron los dos y él le decía, Santi, ¿verdad que tú quieres tener un hermanito? Y yo, bueno, está bien. Eso fue un día de celebrar, ese día comimos rico, El día que distinto, aceptaste. y le dije, está Ok. bien, vamos a hacerlo y ya, tomamos Ok. la decisión. Yo creo que me habrá tomado como 2 meses Ok. y medio Ok. quedar embarazada, porque yo no Nada. había tomado anticonceptivos. Imagínate. Justamente como para mantenerme lo más limpia posible, que Exacto. cuando ya yo me Decidieras. mi Ujú. decisión, pues sí, hacerlo. Y quedé embarazada súper rápido. Wow.
La verdad es que sí fue súper rápido. ¿Qué pasa durante el embarazo? Yo, viene la tercera cirugía de Santiago y yo enfocada. No trabajaba acá en los Estados Unidos todavía. Pero te enteraste que estabas embarazada. Todavía no. Ah, ok. Yo llego a la clínica, reviso todo lo que eran los resultados que nos habían dado de los exámenes. Nos dicen, sí, le vamos a hacer la cirugía de los dientes. Perfecto. Le hicieron unos cambios porque había que anestesiarlo porque por su tema del corazón había que anestesiarlo obligatoriamente. Le arreglaron los dientitos que le tenían que arreglar y nos dicen, vamos a operar el estómago. Perfecto. Le operan el estómago, más o menos como a los 15 días. Era aproximadamente una semana que estuvimos allí y nos llega un cardiólogo, que es el que lo había analizado. Y me dice, mucho gusto. Él estaba en la recuperación del examen de la operación del estómago. Exacto. Y en plena recuperación, él me dice, yo soy el que va a operar a su hijo, del corazón. Okay. Y yo, ay, doctor, qué maravilla. Qué bueno que ya lo conozco porque yo había hablado con el cardiólogo. Sí, yo soy el doctor. Pero te quería decir que ya yo me voy a jubilar. Y a mí me gustaría operar a Santiago lo más pronto posible. Okay. Habíamos hablado del 15 de noviembre, pero en ese momento estábamos en octubre. Pero yo quisiera operarlo antes de que yo me vaya jubilado. Ok. Entonces yo llamo a mi esposo. Mi amor, tú sabes que aquí está el cardiólogo y me dijo que él que lo quería operar y entonces yo estoy muy emocionada, para eso vinimos hasta aquí, mira que todo se está dando súper bien, vamos a operarlo. ¿Estás de acuerdo? Sí, mi amor, vinimos a eso. Dentro de esa recuperación del estómago, deciden operarlo del corazón. No salimos de la clínica nunca. La cirugía se hizo aproximadamente a los 3-4 días. Ok, ya. Yo le pregunto al médico, ¿usted está seguro que Exacto, va pasando algo? por esta operación y de una vez someterlo a la otra. Claro, porque era el miedo de que además era una operación intestinal. Ok. ¿Y si hay bacterias? ¿Y si hay algo malo? Ujú. Y efectivamente, él me dice, mira, eso puede pasar, pero tenemos que ir contra todo pronóstico porque él tiene una muy buena condición. Es un excelente candidato para hacer la cirugía de reconstrucción. Él iba a deshacer lo que le habían hecho en las cirugías anteriores y a reconstruir el corazón para que quedara completamente normal. Ok. Y ejecutan la cirugía el 25 de octubre. Yo creo que fueron 11 horas, más largas de toda mi vida. Wow. 11 horas. Y yo aquí nosotros estábamos aquí solamente con mi tía, su esposo, mi esposo y yo. Claro. En esa clínica. Entonces, 11 horas. Cuando de repente sale el médico. Me volvió el alma al cuerpo y él nos dijo, la operación fue todo un éxito. Ay, Dios mío. Y yo, bueno, eso fue un llanto. Él nos abrazó. Sin embargo, acuérdense que las primeras horas son cruciales. Es importante que su evolución sea positiva. Vamos a esperar. Ok. Todo iba súper bien. Yo avisé a toda la familia en Venezuela. Todos estábamos súper contentos. En cadena de oración, por supuesto, siempre. Él salió súper bien. Yo recuerdo que mi esposo me dejaba en la clínica, se iba, trabajaba y regresaba en la tarde para estar el resto de la tarde con él. Yo no me quedaba durmiendo en el hospital porque yo sentía que necesitaba recuperar y como tomar un ambiente distinto, aunque se fuese en la noche. Además, él estaba 100% cuidado y muy bien cuidado. Sí. Entonces, yo me daba esas horas, ¿no?, para descansar. No dormía mucho, pero rezaba y con ese rezo volvía y me encaminaba y dormía unas cuantas horas y regresaba el día siguiente a las 7 de la mañana como un clavel. Claro. Llegaba a mi clínica. Claro. Aproximadamente a los 10 días llega otro doctor que era de los que hacían los barridos médicos y me dice, mucho gusto, yo soy el doctor, no recuerdo el nombre, y vine a decirle que todo va muy bien, que todo está encaminado. Esto es simplemente para que usted sepa que estamos haciendo todo lo que el plan dice. Ok. Y así cada día llegaba un médico diferente. Y al 10º día que llega otra vez este médico, era un puertorriqueño. Me dice, me volvió a ver así, me dice, ¿usted está sola? Y ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Eso fue así como flashback. Ok, exacto. Respiré profundo y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, es que lamentablemente el niño no está respondiendo como queremos. 10 días después de la operación. Wow. Yo, ¿cómo que no? Y me dice, es que al parecer
él no está respondiendo positivamente a los medicamentos y al tratamiento. ¿Él ya se había recuperado? O sea, ¿ya hablaba Él- contigo? No, Ok. él estaba dormido todavía porque Él estuvo dormido todos él esos estuvo, días. porque además la cirugía fue por delante, era una cirugía súper minuciosa, Ok. la recuperación iba a ser lenta, íbamos a estar allí mínimo un mes. Ah, ok. Entonces, claro, estamos hablando de que él iba súper bien, pero en ese momento ellos veían que él no respondía como se esperaba en el protocolo. Ujú. Cuando me dicen así, yo sentí que me cortaron las piernas. Claro. Y al aire, o sea, ¿Te llamé a mi desmayaste? esposo, no me desmayé, Ok. pero sí perdí la Correcto. conciencia. O sea, Sí. lo que hice fue llamar a mi esposo, necesito que te vengas ya, me están diciendo que Santi no está bien. ¿Qué? ¿Cómo? Ya llego en 10 minutos, porque él trabajaba, gracias a Dios, cerca. Y cuando llega, nos empiezan a explicar. Al parecer tiene una infección respiratoria, hay edema en el pulmón, el edema trae otro tipo de consecuencias, vamos a empezar a proteger los demás órganos. Y nos dice que mientras le ponen el tratamiento que ataca esa bacteria, que todavía no saben cuál es, ellos iban a colocar un antibiótico. Yo le decía, yo desde siempre le dije que mi hijo hacía todas las complicaciones en todas sus cirugías, que por favor me escucharan y que le pusieran antibiótico preventivo, aunque yo sabía que la medicina acá no era preventiva y nadie me escuchó. Wow. Y él me dijo, es que se aplicaron todos los protocolos. Y yo le decía, es que eso no es lo que te estoy explicando. Ajá. Entonces, yo soy su mamá. Ay, wow. Entonces, seguimos. Y no podía hacer nada. O sea, no había nada que yo pudiese hacer que hiciera que las cosas fuesen diferentes, porque nadie me escuchaba. Claro. Mi esposo simplemente me abrazó, empezamos a drenar, lloramos muchísimo. Porque es que es algo que tú no esperas. Ujú. Además, el niño siempre tuvo complicaciones, pero él siempre salió bien. Ujú. Y esto era completamente distinto, se sentía completamente Tú lo sentías, ok. ya no había nada que me dijera que iba a salir bien, porque Wow. dentro de mí sentía algo distinto, no era igual. Ujú. Y pues lo más cumbre es que a los 2 días de ese 10º día yo me entero que estoy embarazada, Estando en la clínica. estando en la clínica. Mi esposo llega, yo le digo, bueno, tráete una prueba porque, ajá, así con esta cara. Claro. Porque no te había venido simplemente, o sea, Sí. algunos Y yo, síntomas. a mí, aunque mis cuentas no son siempre las mismas, yo sé cuándo me tiene que venir y vamos a hacernos la prueba porque uno nunca sabe. Claro, El examen salió positivo y yo me puse a llorar. claro. Y salí desde allí y le dije a mi esposo, no puede ser que Diosito me esté mandando un hijo para quitarme otro. Ay, sí. Fue lo único que pensé. Y eso fue lo que le dije a mi esposo. Él sonrió y automáticamente porque entendió lo que yo le Que estaba estaba inoportunamente llegando la noticia, que la querías celebrar y no podías. diciendo. Y no podía. Ok. Y era un carrusel allí De emociones. súper complicado. Querías agradecer, a la vez te sentías mal, a la vez que ya vas y yo tengo que estar concentrada en esto, no estoy feliz porque mi hijo está pasando por esto, entonces no puedo, que no me distraiga a otra Que no me cosa, distraiga. ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, entra una enfermera, ve el examen, me dice felicidades y yo, Imagínate. de ahí en adelante fue reza. Me acuerdo una amiga me dio un aceite, pues para justamente aplicárselo en algunas áreas al niño. Rezábamos con muchísima fe. Nos arrodillamos todos los días del mundo a rezar por él. Yo creo que fueron los días más angustiosos Ujú. de mi vida. No hay una sensación diferente Ujú, que yo te pueda decir que es fuerte, ¿no? ujú. Esos días fueron una agonía. Yo sentía todo lo que mi hijo sentía. Y yo no se lo deseo a nadie, porque es como vivir sin tener vida. Ujú. Tú sientes así en el pecho un hueco. Imagínate estar preocupado. Físicamente lo sientes. Físicamente te duele. O sea, sí, Tu sí. corazón te duele. Sí. Te duele. Eso o sea, cuando te dicen es que el corazón duele, ay, sí, claro, porque se siente triste. No, yo lloraba y no se me quitaba el dolor. Ujú, A mí lo único que me calmaba era rezar. ujú. Era lo único. En las noches yo me quedaba dormida y me despertaba desesperada porque yo sentía lo que mi hijo sentía. Wow. Porque, claro, él estaba sedado, pero abría algunas veces un poco los ojos, o sea, que él podía ver y yo siento que él tenía la conciencia de saber que todos esos aparatos estaban encima de él y para mí eso era
tan desesperante, Ujú. porque él siempre fue un niño muy bueno. Entonces yo le decía a mi esposo, pero es que él no merece estar allí, no quiero que esté allí. Me costó mucho poder afrontar el momento de sentarme a hablar conmigo, Y es que uno porque siempre dice los niños no merecen ni estar enfermos, ni morir. O sea, entender la muerte de un niño es súper complicado, es súper difícil, es una necesidad de fe para no ponerte rival y para no, más bien, sabes, ir en contra de la fe. y no es lo natural en la vida. Exacto, O sea, tú naces, tú sabes que vas a tener hijos y tus hijos no se van a morir primero que tú. exacto, es el deber ser. Entonces, Es lo que si ya para nosotros quisiéramos, la sí. muerte es Ajá, difícil, claro. la de un hijo es incalculablemente difícil. Él me esperó pacientemente hasta que me despidiera de él. ¿Te espero por qué? Porque siempre, ¿Que estuvieras preparada? sí, Ok, porque él no merecía estar allí. Yo siento que él se hubiese podido ir antes, pero también sé que me esperó a que lo despidiera. Y lo digo individualmente porque es lo que siento, pero espero por los dos. ujú. Ese día recuerdo que hubo un concierto de Marc Anthony y nosotros nos habíamos regalado esas entradas de aniversario porque cumplimos aniversario el 18 de noviembre. Y la enfermera nos dijo, ustedes van a ir a ese concierto. Bueno, en ese concierto lloramos hasta las canciones de rumba, Por supuesto. todas. Y todo conectaba con él, una cosa Exacto, cada drenaza, palabra. cada Ajá. palabra. Y todo era perfecto. Drenamos y a los días mi esposo me dijo, te tienes que preparar para lo que no queremos. Y yo le dije, pues no, me vas a decir tú a mí que yo me tengo que preparar para despedir a mi hijo, porque yo lo parí. Wow. No es posible que tú me pidas eso, que tú eres el que lo tiene conmigo, que eres el que vive conmigo. Me dijo, mi amor, pero es que necesito que te prepares para que no sufras tanto. Y le dije que eso no va a pasar. Wow. Yo siempre voy a sufrir, siempre me va a doler. No, es inevitable que eso pase. Y si hay un 1% de probabilidades, yo voy a creer en ese 1%. Aferrarme en ese 1%, claro. No hay otra salida Ujú. para mí. Ujú. Rezaré hasta morir. Ujú. Y ese día nos acostamos molestos. Y en la mañana, Claro. cuando llegamos, nos llaman. El niño tiene mejor los valores. Le quitamos unos medicamentos. Y nosotros, eso fue un domingo. ¡Wow! Tenemos la esperanza puesta en Dios siempre. Por favor, Diosito. Como siempre nos arrodillamos, rezamos con él. Pero al día siguiente no. Al día siguiente estaba súper complicado. Le tuvieron que poner un montón de medicamentos más. Y ya él estaba muy mal. De hecho, cuando yo lo vi me impresionó mucho porque estaba inflamado. Ya no era su carita. Y fue cuando me senté y empecé a hablar con él y le dije a mi esposo, ya, llegó el momento, tenemos que despedirlo. Y se nos acercó una doctora Wow. que nos había dicho unos cuantos días antes, va a llegar un momento en que no vamos a poder hacer nada. Ay, Dios santo. Va a llegar solo, ustedes no tenemos que decírselo, pero sí ustedes lo van a entender. Y así fue. De una manera bien respetuosa, ellos te preparan el escenario para que tú estés los últimos minutos con él, con la persona. Y a nosotros fue así, prepararon todo, nos permitieron cargarlo, como para que no fuese tan traumático. No hay manera de que no lo sean, Ujú. pero ellos intentaron hacerlo lo más amable posible. Además, Sandy se merecía eso, Una linda despedida. porque, o sea, que tu mamá te cargue, Así no es. tiene precio. Así Todavía es. nosotras. Así es. Uno grande, mi mamá viene y yo me acurruco. Totalmente. Ponme el hombrito. No hay forma de que Ajá. uno sea así. Entonces, Sí. sí agradezco ese espacio que nos dieron. Cierran todo el área para que no se haga bulla. O sea, Todo la el verdad, pasillo, sí, incluso. Wow. sí, es Ok. bien fuerte. Pero también siento que es muy amable con los papás y muy respetuoso del espacio. Ujú. Le tomaron también unas huellitas en la mano, le cortaron un mechón de cabello. Y todo fue Y todo una nos propuesta dijo, de ellos. sí, pero es que te lo decían Wow. tan sutilmente que tú, ok, y no te das cuenta. Wow. Claro, para algunos papás a lo mejor no es así, porque entiendo que no todos se sientan igual. Sí. Todos tenemos el derecho de sentirnos Diferente. sí, Ujú.
Pero ellos hasta grabaron el corazón, Imagínate. cómo sonaba, y lo metieron en un perrito que yo conservo. Y si yo sueno a ese perrito, suena el corazón de mi hijo. No te lo puedo creer. Sí. No quiero que se le acabe la pila nunca. Oh, wow, pero Sí. nunca había escuchado eso. Sí, porque justamente ellos lo que hacen es rescatar recuerdos Claro, importantes. claro. Porque de hecho me pasó, cuando ya yo estaba en casa, que ya habíamos despedido a mi hijo, yo olía la ropa. Mm. Y resulta que como yo estaba en ese ida y ven de la clínica, yo dejé todo perfectamente impecable. Y yo no dejé nada que oliera a él. Mm. Y yo decía, pero ¿por qué yo fui tan tonta como para no dejar, aunque sea una pieza? Ujú. Claro, porque yo tenía la esperanza de que él iba a estar bien. O sea, Claro, por tú mi no mente calculaste pasó. todo, imagínate. Y yo después me lo reprochaba. Entonces dije, wow, qué bueno que estos recuerdos quedaron. Ujú. Porque uno no tiene el momento pues, De calcular eso. no, No. no hay manera. Además, no lo quieres calcular. Por supuesto, porque ya es entregarte, Ujú. claro. Y siempre estás aferrada al 1%. Sí, Exactamente. hasta el final. Es más, yo ya le habían quitado todos los aparatos y yo esperaba que respirara. Ay, Dios santo, claro, Porque es así. claro. Yo, hasta en el momento del funeral, digo que Dios me bendijo, nos condujo, porque ellos te dan una lista en la clínica para que tú escojas en cuál. Y yo recuerdo que yo llamé a un número, leí Vallés, y dije Caracas, Vallés. Ok, muy bien, va. Y me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo, hola, vine a llamar a ver este servicio y tal. Y ella me dice, pero tú eres la mamá. Y yo, sí, ¡ah! Mi amor, por Dios, ¿y por qué tú me estás llamando? Y yo, porque no hay más nadie que lo haga. Porque yo Así estoy es. con mi esposo nada más. Así es. Ok, no te preocupes que yo haré todo lo que necesitemos hacer. Ella nos conoció, fue súper, súper amable, Wow. cariñosa. Hizo una ceremonia preciosa. Qué bendición que haya gente tan empática en esos momentos. Señor. Lo agradecí demasiado. Wow. Lo que no hubo cuando él nació. Wow. Ujú, Pero fíjate. ujú. Su despedida lo honró. Ujú. Ella nos dijo, necesito que alguien de la familia escoja unas fotos para que me las den, por favor. Y pusieron fotos del niño en un televisor, eso se iba reproduciendo. Yo ni siquiera sentí que era una despedida. O sea, realmente me sentí tranquila. Pasa eso y empiezo a afrontar mi embarazo. Exacto. Exacto. Eh, ¿Cómo viviste un embarazo en pleno duelo? y en pandemia. Exacto. Y sola, encerrada. Estábamos encerrados. Porque además nosotros acabábamos de mudarnos, de vivir en una habitación con unos amigos que nos habían brindado la oportunidad de vivir con ellos. Y nos mudamos a una casa solitos y no había sino una cama y un Ujú. televisor, más nada. Ujú. Porque habíamos metido todo en un storage. Y yo le dije, no saques nada de ese storage porque no quiero que nada me recuerde nada, por favor, mi amor. No estoy Poco preparada. a poco. Sí. Y él lo mismo, se sentía exactamente igual. Entonces nuestros días se pasaban en que el colchón estuviese en la sala, porque no queríamos dormir en el cuarto, tele prendida. En la mañana salíamos, trabajábamos un ratito haciendo entregas, deliveries, ¿no? Regresábamos y nos poníamos a ver series. O sea, hicimos como una vida automática Correcto. para no... Y de distracción. Sí, Claro. pero siempre juntos. Sí. Cuando yo empecé a sentir a la bebé, no sabía que era una niña, cuando empecé a sentir a la bebé, empecé a tener como esa fortaleza de nuevo, ¿no? Ok. Vamos, Ok. aquí estoy. Y te estoy Capaz escuchando. esta bebé tiene su propósito de llegar en este momento, a su vez. O sea, le diste la vuelta. Exacto. Y yo, porque ciertamente entendí que no me podía quedar. Ujú. Aunque lloraba todos los días, no me podía quedar porque había alguien que me necesitaba. Ujú. Justo cuando ya yo empecé a aceptar que estaba embarazada y empecé a sentirla, y ya yo iba a mi médico y todo, porque siempre me controlé el embarazo, me llaman. Y cuando me llaman es un psicólogo. Y yo, sí, buenas tardes, dígame. Yo soy el psicólogo Filiberto González. Ajá, dígame. Yo tengo de usted un año completo aprobado de terapias. Wow. Yo le digo, pero ¿cómo así? Yo no tengo seguro médico todavía. Y me dice, es que usted se anotó en la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe del Doral y usted colocó allí sus necesidades. Wow. Entonces yo tengo eso y a mí me lo aprobaron y yo la estoy llamando para hacer eso.
Pero qué bendición. en el momento perfecto. Imagínate. Yo recuerdo que yo le dije, pero eso No era para tuviste mi que hijo. pagarlo. Yo le dije al doctor, pero es que eso era para mi hijo. Y mi hijo ya falleció. Eso es muy tarde ya. Y él respira, me dice, Su voz. ¿y no lo necesitas tú? Ahora que te escucho. Y yo, oye, de verdad que tiene razón. Yo creo que sí. Y empecé. Ok. Claro, tú te habías inscrito era para que lo viera a él, para que continuaran ese proceso como lo vivían viniendo en Venezuela. Tal cual. Ok. Bueno, llega mi momento del embarazo. Yo empiezo a hacer mi terapia con el doctor. Llega el momento de la preeclampsia. Me da preeclampsia porque, ¿qué pasa? Al estar encerrada y entender pues muchas situaciones, yo empecé a sentir palpitaciones embarazada y yo le decía al doctor, doctor, yo siento unas palpitaciones. No, pero tú estás bien de la tensión, la tienes perfecta. Bueno, el doctor decide mandarme al cardiólogo y cuando tengo ya la cita, por un motivo u otro no la pude tener, me dio la preeclampsia. Oh, wow. Llamo a una enfermera que ya yo conocía y que teníamos muchísimo contacto allí en la clínica donde me evaluaban. Ella me dijo, vete de emergencia de una vez. Y nos vamos de emergencia. El hospital donde me tocaba era en Miami Beach. Bueno, ese día nos fuimos corriendo. Yo me acuerdo que estaba lloviendo y le dije a mi esposo, vámonos. ¿Pero qué es lo que siente? Que tengo muchos pálpitos y me da miedo tener la tensión alta y si me da preeclampsia, nos podemos morir las dos. Bueno, vámonos. Nos vamos a la clínica. Efectivamente. Por lo general da por temas emocionales la preeclampsia. Imagínate el duelo y pandemia. Exacto. Ok. Claro, cuando ya ellos me evalúan y ven que yo tengo la tensión por las nubes, directo. Internada. Me pusieron un tratamiento, magnesio, eso me noqueó. O sea, eso me noqueó, me bajó la tensión automáticamente y me mantuvieron por una semana con la tensión estable. Ok, hospitalizada. Mi esposo iba y venía porque tenía que trabajar. Tuvo la ventaja de poderlo hacer porque eso no lo podía hacer por el tema pandemia. Claro. Sin embargo, lo logró, no sé cómo hizo, pero él lo logró. Iba, trabajaba, regresaba. Llegó aproximadamente a las 10 de la noche ese día. Ok. Y me dice, bueno, mi amor, vamos a poner una musiquita a ver si la cosa es diferente. ¿Tenías cuántos meses de embarazo? Yo tenía 33 semanas. 33 semanas, ok. Y con la música y todo, yo me estresé un poco. Me estresé y siento que como que me saboteé un poco la mente, ¿no? Porque la verdad hubiese podido disfrutar el momento. Pero te sentías hasta culpable. Pero me sentía mal. Sí. No te lo querías permitir. No, no. Y se me subió la tensión. O sea, yo me acosté a dormir y a mí me despertaron las enfermeras porque tenía la tensión en 200. Wow. Wow. Y quirófano directo. Te sacaron a la bebé. Sacan a la bebé, 33 semanas. La idea era que llegara hasta las 34. Ok. Claro, cuando ya sacan a la bebé, salgo yo. Gracias a Dios yo estuve bien, pero estaba súper inflamada. ¿Estuviste en riesgo? Sí, estuve en alto riesgo. La bebé en incubadora. Ellos me decían mucho que la bebé estaba pequeña en mi barriga. La bebé está pequeña, antes de que nazca tenemos que ponerla un poquito más grande, ojalá llegue a las 34. Y yo les decía, ¿pero pequeña por qué? Bueno, no sabemos. A lo mejor le faltan nutrientes. Vamos a ponerle entonces una vacuna para madurar los pulmones. Ok, perfecto. Ya le habían puesto sus vacunas, ya todo lo que necesitaba por si se adelantaba, estaba. Ok. Ella nace y cuando nace, que la vemos, no era tan pequeña. Ok. Era una bebé con un tamaño promedio. Exacto. De 33 semanas. Gracias a Dios, eso a ellos les alegró muchísimo. Yo recuerdo que al día siguiente, porque ella nació en la madrugada, al día siguiente me logran levantar. Yo empecé a caminar porque la verdad la recuperación de esta cesárea en principio era mi primera cesárea porque Santi nació natural. Exacto. Fue horrible. O sea, ya una incisión y además que estés inflamado y que te duela todo, o sea, es súper fuerte. Y más la preocupación, el desespero de ver a tu bebé. ¿Y qué pasa con la bebé en ese momento? Cuando yo les pregunto si me la pueden traer, no tenemos que ir. Yo me levanto, camino, la conozco, la veo y me dijeron, está perfecta, ya está súper bien. Estaba bien. Okay. Lo único sí es que le pusimos una sondita porque se le baja un poquito el azúcar para mantenerle el azúcar y la sonda se la pusimos en el ombligo. No le vamos a dar alimentación por ahora, más adelante. Ya me dieron de alta a mí, yo iba en las mañanas, me extraía mi leche. ¿Hiciste tu banco de leche? Empecé a hacer toda la estimulación necesaria desde el día 1. Okay. O sea, ella nació y yo
con todo mi dolor, Banco de pompeándome. leche. Ok. Es que tengo las fotos y es impresionante. Era una gota Ujú. de calostro y una gota de calostro. Tú guardabas. Yo guardaba. Ok. Y, mi amor, tráete la cavita. Nosotros habíamos preparado toda esa parte. Ok. Le mandábamos su leche todos los días. Claro, cuando ya yo le pregunto, ¿ya va a poder comer? ¿Es posible que mañana le quitemos la sonda y le empecemos a dar alimento? Buenísimo, dije yo. Ok. Porque entonces a lo mejor yo puedo estar. Sí, claro que sí, a lo mejor tú vas a poder estar. Y lamentablemente no fue así. Ujú. Esa tarde yo la visité. Recuerdo que por fin le pude cambiar el pañal, que no había podido hacerlo. Le hablábamos, le cantábamos. Ana Sofía se llamaba ella. Ana Sofía, estás demasiado bella, ya esos cachetitos están creciendo, recupérate pronto. Yo le cambié su pañal. Chévere. ¿Le vamos a dar tete? No, todavía no, mami, pero no te preocupes que ya mañana le damos. El doctor decidió alimentarla. Nosotros nos fuimos y el doctor decidió alimentarla luego y nos llaman aproximadamente a las 10 de la noche. ¿Ustedes son los papás de Ana Sofía? Sí. Necesitamos informarle que la niña tiene una... Al parecer algo le cayó mal. Pero nosotros no entendemos por qué si ustedes no la estaban alimentando. Claro, exacto. Sí, Ellos tienen el parece- control de su alimentación. Ok. Es que es un cólico, al parecer es un cólico nefrítico severo. Los vamos a estar llamando para informarles. Uy, Dios mío. Yo le dije a mi esposo, ok, vámonos para la Claro. clínica. No vamos a esperar nada. Claro. Pero estaba lloviendo muy fuerte y torrencialmente. Era descomunal, Sí. de verdad, que era bien complicado. Y sin embargo, mi esposo, vámonos. Llegamos a la clínica y cuando llegamos nos estaban llamando para decirnos que nos fuéramos, Ajá. porque la bebé estaba grave. Ay, Dios mío. Ok. Claro, cuando ya llegamos a la clínica nos encontramos a otro médico que no fue el que nos llamó, sino un especialista. Él era cirujano, especialista en intestinos Ujú. prematuros. Ujú. Y nos dijo, acabamos de revisarla, le hicimos una intervención, yo saqué un líquido del intestino para saber qué hay y no me gustó mucho el resultado. No olía bien, estaba mal. Vamos a entender qué pasó. Y nosotros, ¿pero por qué? Bueno, es que con la alimentación, y le dije, ¿qué alimentación? La de ustedes. Exacto. Es que con la alimentación que le dieron esta tarde, que estuvo pautada para esta tarde, no le cayó bien. Y entonces yo le dije, pero es mi leche, le dije yo. Porque Ajá. claro, Tú habías dejado el banco de ante todo leche. esto, Ok. yo decía, no puede ser que mi leche le haya hecho daño. El medicamento de la tensión, dije yo. Ajá. Eso Ajá. fue lo que le hizo daño. Claro. ¿Sabes? La culpa. Sí, sí, sí. Me Automáticamente. estoy látigo de una vez. Y resulta que no. Ellos le habían dado fórmula. Ok. Y en este momento que sucedió esto, había una bacteria en las fórmulas. Dios mío. Y la que le dieron a mi hija tenía esa bacteria. Dios mío. Entonces, eso generó que hubiese una enterocolitis, perforó el intestino al estar inmaduro, porque Claro. es uno de los órganos que se madura de último, y se necrotiza el intestino. Wow. Pasó en nada, Katy. Horas. 1, 2. Wow. Y nos quedamos, hay que trasladar a la niña de emergencia a otro hospital para operarla. ¿Qué? ¿Por qué? Dios No mío. entendí, no entiendo nada. Yo le cambié el pañal a mi hija y mi esposo me decía, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Si ¿Qué estaba es bien esta esto? mañana. Exactamente. Entonces yo le dije, Sí. esto no es un sueño, tú despiértame, por favor. Exactamente. Y nos vamos detrás de la ambulancia con esa lluvia torrencial. Llegamos por fin al hospital y en donde la operan por segunda vez me recibió un médico muy amable y me dice, el doctor que la operó en la otra clínica acaba de llegar, pero yo soy el encargado acá. Vamos a ver qué pasó. Este tipo de situaciones son un poco complicadas. Los bebés prematuros suelen sufrir de este tipo de afecciones. Vamos a esperar porque ella es una niña y las niñas generalmente son mucho más fuertes. Efectivamente, ella fue muy fuerte, pero la necrotización fue muy severa. Ok. Le llegó hasta el duodeno, entonces la Ok. operaron, le dejaron los intestinos que respiraran por fuera, o sea, que verla, además de estar en una incubadora con todos Imagínate. sus órganos Tan chiquitica. tan chiquitica, Claro. era desesperante. Claro. Y ya le hacen una última cirugía. En esa última cirugía, el doctor me dice, los valores mejoraron. Sin embargo, yo quiero
expresarles a ustedes lo complicado que va a ser mantenerla. Viva. Exacto. Porque el intestino es todo, es el segundo cerebro del cuerpo. Por el intestino ustedes la alimentan, pero eso alimenta todo el cuerpo. O sea, necesitamos que eso esté bien. Si eso no está bien, necesitamos un trasplante. Trasplante. Tenía 10 días de nacida. Wow. Pero para hacerle un trasplante tenía que estar 1 año hospitalizado. Ok. Para que creciera. Ok. Y después de eso verificar. Y además Conseguir trasplante. de conseguir un el donante. trasplante, no solamente era del intestino, era además de otros órganos. Dios mío. Porque obviamente al no haber una naturalidad en el cuerpo, otros órganos se Se iban a afectar, claro. Yo le decía a mi esposo, no puede ser que nosotros estemos Pasando por teniendo esto. que tomar este tipo de decisiones. O sea, ahora además me vas a decir que la desconecte. Ay, Dios. No puede ser. El doctor me dijo, no te preocupes, no la tienes que desconectar. Todo va a ser lo más Natural posible. posible. ¿Y cómo pasó? Cuando llega ese día, nosotros nos vamos y yo pompeándome. Y le Te digo a seguías mi sacando tu esposo- lechito. Y le digo a mi esposo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo no quiero que la gorda esté aquí 1 año hospitalizada. ¿Para qué? Para que después tenga que estar años más recluida en... No quiero. Pobrecita. Y él también llorando me decía, es mi niña, por fin una niña. Y entonces ahora, ¿qué pasó? Bueno. Es difícil darse de consuelo uno al otro. O sea, es que están desconsolados ambos. O sea, ¿cómo te consuelo yo a ti si yo estoy tan desconsolada? O sea, Y es increíble, pero sí se hace. O sea, muy en el fondo, es increíble el apoyo. Y en la que tú compañía. necesitas Es que solamente la eso. compañía, es físicamente al lado de mí. No. Y el olor, como se quiera llamar. Sí, sí, sí. Creo El que amor. sí. El amor que se transpira. Sí, sí. Cuando llegamos al día siguiente, que le vamos a decir al doctor que pues está bien, que íbamos a esperar que ella descansara solita, pues los exámenes habían estado perfectos. Ella mejoró, dio un vuelco, mejoró. Eso que te dicen que antes de morir la gente mejora. Sí, lo he escuchado. Bueno, así tal cual fue. Y él nos dijo, vamos a operarla porque ella está en perfectas condiciones para ser operada. Vamos a ver cómo se afectó eso. Si tenemos un duodeno sano, podemos hacer lo que venga. Ok. Y yo, bueno, esperanzada otra vez. Claro que sí, si mi gorda quiere y mi esposo, si mi hija quiere, es que... Y mira, mi esposo me decía en la espera, yo voy a dejar que ella se ponga su piercing en el ombligo. Ay, mi vida. Cosas así. Y bueno, lamentablemente cuando el doctor salió fue muchísimo más traumático. Porque no, él salió llorando. Wow. El doctor lloraba. Wow. Yo los entiendo, pero a la vez no puedo entender cómo pasan cosas como estas. Para mí como médico es muy difícil decirles que lamentablemente no se puede hacer nada porque la necrosis llegó al estómago. Wow. No hay nada que hacer. Y nos abrazaba y nos abrazaba y nos abrazaba. Qué difícil para el médico también, sí. Y bueno, allí ya lo que tuvimos que esperar fue que ella dejara de respirar solita porque no le íbamos a quitar los aparatos. Ok. A todas estas, Nani, la culpa fue de la fórmula. ¿Se hizo algo en contra de esa empresa? Sí, yo he puesto varias demandas de abogados. Generalmente los abogados saben de los casos que son masivos. Que fueron afectados. ¿Por qué no habrá sido la única? Imagínate, no habrá sido la única que se afectó por esa fórmula contaminada. Correcto. Y de hecho... ¿Cuántos casos? ¿Supiste algo de lo ocurrido? No investigué tanto, pero sí te puedo decir que fueron muchos, porque cuando contacté con 2 de los abogados que justamente vi la publicidad y dije, pues yo puedo aplicar esto. Y dije, vamos a aprovechar, porque yo la verdad no tuve fuerza de voluntad de hacerlo en el momento. Porque yo pensaba que era por el médico. Claro. No por la forma. No entendías, sí. Cuando ya por fin entendimos, dijimos, ok, menos mal que no hicimos nada. Yo llené todos los formularios y mandé todo. Y ellos al año me respondieron de uno que no aplicaba y después del siguiente estamos en espera. Ok. Todavía. ¿Ustedes pudieron demostrar que fue la fórmula? Sí. Ok. Sí, ¿El médico o el hospital les ayudó a eso? ¿A poderlo demostrar? Ellos llaman porque tú le mandas toda la información y ellos pueden llamar y revisar los archivos. Ok. ¿Cómo finalmente superas la pérdida de 2 niños? ¿Cómo lo haces para superarlo sin perder la fe?
No, yo perdí la fe. Okay. Yo perdí la ¿Tuviste fe. un momento de rivalidad En con ese Dios? momento, sí te digo que lo primero que le dije a mi esposo, se acabó la Joanny buena gente. Ay, Señor. Se acabó. Porque si yo he sido buena con el mundo entero y he sido lo mejor posible para los demás, y de hecho hasta he peleado contigo, que eres mi esposo, he peleado contigo por otras personas porque pienso en los demás primero. Y me pasa esto. Entonces ahora yo voy a ser mala. Ujú. Ujú. Así va a ser. Te enfrentaste Y- a Dios, y lloré. tuviste tus momentos de Lloré, rabia. lloré y le dije, tú no tenías que haberme quitado a mi hija. Bueno, yo ya no creo en ti, ya no sé en qué voy a creer, pero no quiero saber más nada. Wow, mira, se me eriza. Sí, llega el doctor Filiberto y me toca la consulta con él y yo le digo, no puedo El psicólogo. hacerla. Ujú. ¿Por qué? Tuve a la bebé y se murió. ¿Qué? No puede ser. Y empezamos a hablar, empezamos a conversar y él muy intuitivamente me preguntó un día, Ujú. ¿qué necesitas tú para estar bien? Ujú. Y le dije, bueno, yo siempre he sido una mamá gallina. Yo lo único que necesito es un huequito del cielo para yo poder ver a mis hijos y Ajá. saber que están bien, Que están bien en el cielo. porque yo no sé nada de ellos. Ujú. Y eso es lo único que yo necesito, porque yo siempre he sido demasiado sobreprotectora y no hay nada que me vaya a dar más tranquilidad. Eso es lo que yo necesito. Siendo una mamá gallina, te quitaron 2 pollitos. Ujú. Claro. Y él me dijo, ok, ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo hablas tú con Dios? Le digo, bueno, rezando, orando. Ok, tus hijos te dieron muchísimo en vida y es momento de que tú reces con ellos. Esa va a ser tu medio de comunicación. Esa es la forma en que tú vas a poder estar conectada con ellos. Y es la única manera de que te puedas sentir bien y de que sepas que ellos están bien. Pídeles. Wow. Pídeles porque ellos te pueden dar mucho. O sea, que en vez de pedirle a Dios, le pidas a ellos, como que intercedan por ti. Como cuando se le pide a la Virgen que interceda por uno, ahora a través de ellos llegas a Dios en Exactamente. tus oraciones. Ujú. Y yo le hice caso al médico y esa es mi manera de comunicarme con ellos. Yo creo que desde ese momento de esa terapia, de ese día específicamente, empecé a verlo diferente. Ujú. Empecé a entender que Dios no me quitó, Ujú. que Dios me dio, Ujú. que no me castigó, Ujú. que más bien fue una bendición enorme, que mi hija estuvo allí para que yo tuviese un motivo para salir adelante, que ella me regaló desde la barriga una complicidad que no se vive con los varones y que la tuve. Hay Ujú. gente que ni siquiera puede tener eso. Así es. Que la vida es así, que no se te está dando ni se te está quitando, simplemente tú tienes que tener el valor de volver a respirar y salir adelante. Yo conté con un apoyo enorme. Este doctor para mí fue un angelito más que me mandó Dios, Ujú. que llegó en el momento indicado y creo que me dio herramientas muy importantes que las he ido utilizando en mi vida. Y él me decía, no te puedo dar un ABC, pero sí te puedo dar herramientas porque yo no voy a estar siempre. Ujú. Y yo creo que yo fui una de sus últimas pacientes porque él está vivo, pero no trabajó más. Wow. Entonces yo siempre le mando mensajitos, gracias doctor, espero que se acuerde de mí. Él es muy, muy buen médico. Ay, wow. Ok. Y sí, allí empezó esa transformación. Yo recuerdo que empecé a una de mis amigas, Irene Planner, y nos conocemos desde Venezuela, y otras amigas que ya yo he hecho acá en Estados Unidos, fueron como ese Ese cable a respaldo, tierra, esa comunidad de apoyo. Ujú. ese Esa cable a tribu. tierra. Vámonos, tenemos que hacer galletas, tenemos que hacer dulces, tenemos que Endulzarte esto. la vida. Vente, vamos a limpiar un apartamento juntas. Ujú. Vente, nos vamos a tomar un café. ¿Quieres ir a comer? Ok. Todo eso fue esencial. Mi esposo, mi amor, una salida juntos. Mira, vamos a ir a bailar. Mira, Ay. el rescatar todo eso que no habíamos podido vivir en Rescatar la 8, 9 pareja. años. Claro. 9 años desprendidos, Nos digamos. fuimos, exacto. Nos fuimos. Eso era como un cable mal conectado. O sea, Ujú. te llega, pero aunque te llega defectuoso, te llega. Exacto. Un corrientazo ahí de vez en cuando, pero fallando. Nos fuimos a Nueva York. Teníamos ganas de hacerlo desde hace tiempo. Yo regresé, trabajé con varios artistas
que me encantó porque eso, por supuesto, me ayudó a conectarme con mi trabajo, Correcto. con esa parte. Con ese ser de mujer y de próspera, de independiente, de productiva. Productiva, porque tenía, ¿qué? 4 años sin trabajar, 3 años sin trabajar. ¿Saben qué es lo que les voy a decir? Que es lo mejor de este final feliz. Es que Giovanni tiene su niño de 3 años hoy en día. Y así, con esa premisa para terminar esta entrevista, me quiero quedar. Dios la ha compensado, Dios la ha sanado, sus angelitos que han intercedido por ti ante Él han hecho un hermosísimo trabajo de recuperación y de sanación, de conversión, de recuperación de la fe, y que tu testimonio ahora lo quieres llevar adelante para decir, tú también puedes, yo pasé por eso, y que tengas ese propósito hoy de tú poder salvar a otros de la depresión, de la poca fe, del sentirse solos, de sentirse no acompañado, de tener ahorita un enfrentamiento con la fe. Y así que espero que ese propósito siempre lo tengas a la mano y digas, por eso llegaron ustedes dos a mi vida. Ahora vivir la maternidad a plenitud con esos angelitos en el cielo intercediendo por ti. Gracias, Amén. gracias por revelarlo todo, contarlo todo, y a ustedes por seguirme. Giovanni, gracias por estar aquí. A ti, mi amor. Espero te sientas bien de contarlo, de contar tu Totalmente. historia. Estoy súper, súper feliz, de verdad que sí. Qué bueno. Que eso siga sanando en ti, contarlo y ser ese propósito, ese testimonio en la vida. Sí. A ustedes, gracias por acompañarnos en esta historia especial. Les digo, a veces la realidad supera la ficción. Y por eso seguimos contando y conectando con más historias como esta, para estar de este lado, hablando estilo mamá. Comparte este testimonio y este episodio con todas las personas que sea posible para llenarlas de fe, para saber que no estamos acompañadas. Si nos sentimos en comunidad, va a ser mucho más llevadero los retos de la vida. Eso es sin duda. Además, suscríbete en este canal para que no se te pierda en esta nube digital con tantas opciones. Préndele la campanita para que te avise de los siguientes episodios y déjanos tus comentarios, las preguntas, lo que quieras. Aquí compártelo con Giovanni, que va a estar esperando allí también saber de ustedes. Así que nada, nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias por estar. Hasta siempre. Bye, bye.